Saludos desde Euronews. Este lunes hemos asistido a la incapacidad de los líderes de la UE para acordar el presidente de la Comisión y a la dispersión de todos ellos en busca de un respiro hasta mañana. A la energía de los manifestantes pro democracia en Hong Kong, en España, a Madrid dando paso libre a los coches y a París, en Francia, restringiéndolos, a Japón iniciando 6 meses de caza de ballenas, a Irán consolidando el desafío nuclear a la Casa Blanca. Les mostramos ahora las claves del día en 15 minutos. Desacuerdos sin precedentes en la UE con divisiones dentro del propio Grupo Popular. El presidente español en funciones, Pedro Sánchez, expresa decepción y frustración. Aumentan las protestas tras 2 semanas de manifestaciones. Los activistas pro democracia entran a la fuerza en el Parlamento de Hong Kong. Madrid Central desaparecido. El nuevo alcalde de la derecha acaba con la zona restringida al tráfico. Mientras, en París impedirán el acceso al centro a los vehículos anteriores a 2006. Japón vuelve a cazar ballenas tras 30 años de moratoria. Durante los próximos 6 meses, los balleneros se cobrarán más de 200 capturas, algunas de ellas de especies en extinción. Los negociadores de la UE han quedado como un soufflé que se hubiera desinflado. Los líderes europeos desisten, al menos por hoy, cuando no han conseguido sacar adelante la elección del presidente de la Comisión y de todos los demás altos cargos. Mañana siguen, pero aunque nada consigan, el miércoles el Parlamento Europeo votará, aunque sea de vacío. Es una información de Lucía Riera. Los líderes europeos se van sin lograr ningún acuerdo. Se suspende la cumbre de Bruselas para el reparto de puestos en la Unión Europea. El trabajo intenso de las últimas 24 horas no ha dado resultado por ahora. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión continuarán este martes las negociaciones para el reparto de los altos cargos de las instituciones comunitarias ante las dificultades para lograr un acuerdo entre las 3 principales familias políticas. Para el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es un resultado decepcionante y frustrante. Pero también una enorme frustración por ver que hay una disparidad de criterios, una disparidad de intereses dentro del Consejo que hace muy difícil el acuerdo. Como Sánchez, el presidente francés Emmanuel Macron también ha hablado de fracaso y daño a la credibilidad de la Unión Europea. Antes de la reunión del G20 en Osaka ya se había cerrado un principio de acuerdo entre los 2 Spitzenkandidat por el que socialistas y populares se repartirían las presidencias de la Comisión Europea y del Parlamento respectivamente. Sánchez alaba a Angela Merkel por haber defendido el acuerdo, pero lamenta que los populares se hayan negado a ceder la presidencia de la Comisión al socialista Frans Timmermans. Ese acuerdo contó con nuestro respaldo, contó con el respaldo del Partido Liberal. Pensábamos que contaba con el respaldo del Partido Popular, pero nos dimos cuenta de que no había sido así. Pero Merkel sí cumplió con el acuerdo porque ha defendido efectivamente esa posición y yo se lo agradezco. Tanto si hay consenso como si no, el Parlamento Europeo debe decidir el próximo miércoles quién será su presidente. Las protestas pro democracia se incrementan en Hong Kong en lugar de decaer tras 15 días en la calle. Este lunes, los manifestantes han irrumpido en el Parlamento hongkonés. Las protestas en Hong Kong acaban en la invasión del Parlamento de la ciudad semiautónoma. Los manifestantes han vandalizado el interior con grafitis y han lanzado soflamas contra la polémica ley de extradición a China que el gobierno local se vio obligado a paralizar por la virulencia de las protestas que duran ya 2 semanas. La manifestación de hoy coincidía con el 22º aniversario de la devolución de Hong Kong a China. La jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, cuya dimisión piden los manifestantes, ha asegurado haber escuchado a la sociedad, pero no ha ido más allá. Este es un gran desafío para Hong Kong, pero sobre todo es el mayor desafío para el presidente Xi Jinping, desde aquí en su 7º año en el poder. Y si hay algo que sabemos de Xi Jinping es que es un hombre fuerte, y Pekín mirará lo que está pasando aquí con algo de ira, frustración y desdén. La polémica ley, que no está ni mucho menos desestimada, es vista por sus críticos como un nuevo intento de Pekín de doblegar la autonomía de Hong Kong, que a pesar de mantener numerosas libertades políticas heredadas del Reino Unido, su metrópoli hasta 1997, ha visto recortada poco a poco su soberanía por la presión de la China continental. La contrarreforma del nuevo ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular en Madrid, ha tirado abajo limitaciones al tráfico que consiguieron reducir la contaminación y ampliaron espacios para peatones y ciclistas. Mientras, en París, el ayuntamiento veta el acceso al centro a los vehículos con más años y, por tanto, más contaminantes. Madrid Central ya es historia.
Este lunes arrancó en la capital de España la moratoria que evita las multas a aquellos coches que hasta ahora eran sancionados por entrar en el anillo central de la ciudad. En la práctica, la decisión del nuevo gobierno supone el fin de la famosa medida impuesta durante el mandato de Manuela Carmena, aplaudida por unos y criticada por otros. Durante los próximos 3 meses, el acceso a esta área estará permitido a cualquier vehículo. El ayuntamiento mantiene que se trata tan solo de una moratoria, si bien desde la oposición y diversas ONGs medioambientales temen que sea algo definitivo, ya que la eliminación de Madrid Central fue siempre una de las principales promesas electorales del PP de José Luis Martínez Almeida, nuevo alcalde de Madrid. No podrán circular por París. La capital francesa se ha convertido en terreno prohibido para los coches más contaminantes. Muchas de las zonas que comprende la gran área urbana de la Ciudad de la Luz quedan a partir de ahora fuera del alcance de muchos vehículos de motor diésel. En concreto, la medida que han puesto en marcha las autoridades afecta a los que corresponden a la categoría Critère 4. Un juego de palabras en francés que une los términos criterio y aire y que corresponde a los vehículos que se fabricaron antes de 2006. Así, una gran parte de París queda prohibida para esos automóviles entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde durante la semana. De esta manera pretenden reducir la contaminación del aire y limitar el uso del coche. En la región parisina la disposición afecta a más del 70% de la población y a cerca de 5 millones de vehículos. Tras un periodo de sensibilización con la norma, los conductores han comenzado a recibir las primeras multas, sanciones que van desde los 68 euros para los automóviles de menor tamaño a los 135 euros para los camiones grandes. La primera fuente de contaminación en París es el tráfico rodado. El gobierno español se dice tan sorprendido como disgustado por las declaraciones del nuncio vaticano sobre los variados destinos que se le ofrecen a los restos de Francisco Franco. No tan molestos como para denunciar el cuestionado concordato, pero sí lo suficiente como para cuestionar la excepcional posición fiscal de la Iglesia Católica Española. Las palabras del nuncio del Vaticano en España sobre la exhumación de Franco resuenan con fuerza en Madrid. El gobierno español va a presentar una queja formal por considerarlas una injerencia. En una entrevista, Renzo Frattini acusó al gobierno socialista de querer resucitar al dictador por motivos políticos e ideológicos. La vicepresidenta del gobierno español ha dicho que habrá una respuesta contundente por unas declaraciones impropias de cualquier legación diplomática. El nuncio se ha saltado una ley española que la ha criticado de esta manera y eso es completamente inusual en las relaciones diplomáticas. Así que el gobierno se va a quejar ante la Santa Sede de semejante intromisión. La polémica desatada por el nuncio papal ha hecho que Madrid vuelva a poner sobre la mesa su ofensiva fiscal contra la Iglesia Católica, aparcada en abril y con la que quiere acabar con sus privilegios. Hasta ahora la Santa Sede había mantenido una posición neutral en un tema que divide a la sociedad española. El gobierno de Pedro Sánchez anunció hace un año su intención de exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. La oposición de la familia del caudillo ha logrado en los tribunales paralizar su traslado al cementerio del Pardo, que en un principio estaba previsto para el 10 de junio. Cuando el presidente estadounidense Donald Trump dio el portazo en 2018 al acuerdo trabajosamente negociado y firmado tras meses de discusiones con Irán, la puerta quedó abierta a que Teherán actuara igualmente de forma unilateral. Es lo que está haciendo, en un pulso interno en el que por ahora gana el ala dura y más radical de la teocracia iraní. Irán ha superado el límite de uranio de bajo enriquecimiento que puede acumular, según la Organización Internacional de la Energía Atómica. Cumple así con su amenaza de violar el acuerdo firmado en 2015. Este se rubricó, entre otras cuestiones, por el temor a que este enriquecimiento se utilizase con el fin de crear armas nucleares. Estados Unidos se retiró el año pasado del acuerdo firmado con Reino Unido, Alemania, China, Rusia e Irán. Trump justificó que el trato era defectuoso y desde entonces Irán ha amenazado con no cumplir los compromisos. Las acciones de los europeos no han sido suficientes, por lo que la República Islámica seguirá adelante con sus planes, tal y como habíamos anunciado anteriormente. Ha destacado el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, que también ha señalado que el siguiente paso será enriquecer uranio por encima del 3,67%, el nivel suficiente para poder generar energía nuclear.
El último informe de la OIEA reporta que han almacenado 205 kilos de uranio de bajo enriquecimiento, 2,2 kilos más de lo permitido. El país de Oriente Medio ya advirtió a mediados de junio de que se saltaría la línea roja a finales de mes. El fútbol español ya tiene su horizonte en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras conseguir su quinto título de campeona de la Europa Sub-21 al derrotar por 2-1 a Alemania, España logra además la revancha de la final perdida hace 2 años. La crónica de Juan Aldeondo. Ya está aquí la nueva España campeona. La selección sub-21 de fútbol se hizo este domingo con el campeonato europeo tras vencer en la final a Alemania por 2-1. Los tantos de Fabián en el minuto 7 y Dani Olmo en el 69 pusieron las cosas muy de cara para los de Luis de la Fuente, si bien Alemania lo peleó hasta el final con un gol en el 88. Pero ya era tarde. España imponía su juego de posesión y se alzaba con el título tras un campeonato que arrancó con dudas y que le encumbra por quinta vez como la mejor selección sub-21 de Europa. España sigue siendo el segundo país con más paro de la Unión Europea, por detrás de Grecia y antes que Italia. Según Eurostat, baja el paro levemente en toda la UE hasta mínimos en registros históricos. El descenso es de un 2% en España. El desempleo en la Unión Europea alcanzó en mayo un nuevo mínimo histórico en 11 años de registros. Según los últimos datos disponibles, la tasa en los 28 miembros de la Unión Europea se situó en el 6,3 frente al 6,4% de abril. Y solo dentro de la eurozona el desempleo alcanzó un 7,5 frente al 7,6% de abril. La estadística del Eurostat incluye el porcentaje de todas aquellas personas de entre 15 y 74 años que no tienen trabajo, están disponibles para trabajar y lo buscan de forma activa. La encuesta se realizó en vísperas de las elecciones de la Unión Europea y muestra cómo España ha experimentado un importante descenso de casi 2 puntos con respecto al año pasado. Ha bajado del 15,4 al 13,6%, pero sigue siendo el segundo país comunitario con más desempleo. Las cifras son bastante diferentes en función de cada país de la UE. Mientras que en Alemania solo ha habido un 3,1% de desempleo, en Grecia la cifra ha sido 6 veces mayor que la cifra alemana, llegando hasta el 18%. Pese a la masiva salida de jóvenes del país heleno, más de 350.000 desde 2010, el desempleo juvenil roza el 40%. A Japón le resulta rentable la impopular caza de ballenas. Hoy los balleneros han vuelto a la caza comercial. Llevaban 30 años sin hacerlo, dicen, aunque lo cierto es que han seguido la caza por motivos científicos en la Antártida y en el noroeste del Pacífico, un fraude de ley que les ha permitido abastecer la decreciente demanda en las pescaderías y la industria de los derivados de la ballena. De aquí a fin de año acabarán con más de 225 ballenas. Vuelven a cazar ballenas. Japón reanuda su controvertida captura comercial de cetáceos en sus aguas. Una práctica que oficialmente los japoneses no llevaron a cabo en las últimas 3 décadas y que motivó su retirada de la Comisión Ballenera Internacional, organismo que veta la caza de los gigantescos mamíferos marinos. Estoy emocionado. Tengo la sensación de que ahora tenemos que hacer las cosas muy bien y dar lo mejor de nosotros mismos. La campaña ballenera durará un semestre. Las autoridades niponas han fijado una cuota máxima de 52 ballenas de la especie mink, 150 de rorcual bright y 25 de rorcual común. La comunidad internacional ha criticado duramente la medida. Los japoneses, que abogan por el uso sostenible de recursos marinos, no podrán volver a cazar ballenas con fines científicos en aguas del Océano Antártico. La práctica fue declarada ilegal en 2014 por considerarla pesca encubierta, pero hacían caso omiso. Imitan a los burros y rebuznan junto a ellos. Al margen de algunas figuras públicas, nos referimos ahora a un concurso en Colombia en donde intentan proteger lo que acaba siendo ya una especie camino de la extinción. Eterno compañero de los campesinos, esta vez el burro ha sido el protagonista de una fiesta en la que se han intercambiado algunos papeles. Los animales se han disfrazado y sus dueños han ganado premios por rebuznar. Trajes tan variados como sombrero y trenzas tradicionales, alas brillantes y medias de colores. Así han recorrido estos burros la ciudad colombiana de Moniquirá este domingo. Como cada mes de junio, el Festival Regional del Burro ha rendido homenaje a un animal clave en la vida del campo y que está ahora en peligro de extinción. Han competido por el mejor disfraz o el burro más elegante.
Mientras tanto, la gente ha puesto a prueba sus pulmones para ver quién se expresa mejor en su particular idioma. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Euronews Hoy. Pueden consultar también en todo momento la evolución de estas y otras noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a la misma hora.